Buenas noches. Vamos a comenzar la clase de optativa 3 relacionada con historia del arte regional, por lo cual esta noche vamos a trabajar el neóstilo, que es la columna que están en las portadas religiosas y las cuales no están adosadas. Es el retorno de la columna, para lo cual el ejemplo histórico va a ser Ixmul, que está entre Yucatán y limítrofe con Quintana Roo, que llegando a Ixmul puede ser a través de la carretera de Peto vía Mérida, o una poco transitada, que es la ruta de las iglesias, siguiendo José María Morelos, la señalización a mano derecha sobre la ruta de las iglesias, y vamos a dar vuelta a la izquierda donde dice el letrero Zacalaca. Atravesamos Zacalaca, en 5 minutos llegamos a Esquerol, y de Esquerol prácticamente es como 1 hora de camino, unos 30 o 40 minutos de terracería, que sería el estado de Quintana Roo, y viene la franja limítrofe geográfica con el estado de Yucatán, donde viene la señalización en un letrero, y entrando al estado de Yucatán, esa carretera de terracería se convierte ya a una carretera asfaltada, y en unos 20, 15 minutos llegamos a un gran convento de nombre Ixmul. Bien, bueno, la otra parte, vamos a trabajar las imágenes y vamos a hablar sobre la contextualización histórica. Al terminar esta sesión, para los alumnos que estén conectados, vamos a poner fecha para Axel para su examen oral, y fecha para los alumnos que quedamos que tienen que entregar un trabajo final, más bien un ensayo final sobre esta materia. Y si no están conectados por alguna situación de falla de energía eléctrica, computadora descompuesta, fallando el Wi-Fi, o alguno de ustedes esté enfermo, la clase se está grabando. Muy bien. Entonces, empezamos la sesión. Nos vamos a la pantalla compartida. Vamos a esperar que se cargue. Me voy a pestaña Chrome. Estamos buscando el texto en PDF, que ya lo tengo aquí, que es un libro sobre las iglesias del norte y centro de Quintana Roo. Vamos a trabajar el primer capítulo, encomenderos en la frontera sureste de Yucatán en la segunda mitad del siglo XVIII e Ixmul, un trabajo conjuntamente con la colega Wang Kexin, y empezamos con un epígrafe. En el centro de la urbe de los esclavos termina de elegir los estrados, de limpiar la plaza mayor. Allá se encuentra el centro cósmico de la ciudad, formado por 3 templos, los 2 puestos encima de las soberbias pirámides que se enfrentan uno y otro lado de la plaza, y el tercero al centro de la necrópolis, al norte. Este triángulo constituye el espacio más sagrado. Entre los sagrados ínsulas bailan arriba de la necrópolis, un conjunto de terrazas superpuestas donde se codean los mausoleos y las estelas de los reyes divinos que han construido y guiado a Mutal. Un libro de Lucien Dufresne, el escriba del Imperio Maya. México, Grijalvo, del año 2012, página 39. Empezamos con un problema de fuentes. Como su subtítulo, las fuentes. El
estudio de las sociedades complejas en territorio de frontera del Nuevo Mundo y la escasez de las fuentes, es imperativo el análisis de las fuentes históricas, por lo que se usó información relacionada con arqueología, historia del arte, historia política y económica, para el estudio de esta región del centro del actual estado de Quintana Roo, limítrofe con Yucatán, con la finalidad de explicar el proceso histórico de la evangelización de la región de Ixmul. Las encomiendas de esta parte hasta el área de Bacalar, porque en medio de ambas poblaciones hay selva, pocas aldeas como Chuchunjub o San Antonio Puc o Pulyoc, que tuvieron poca población indígena, y fueron pocos los españoles que habitaron estas comarcas. Las fuentes de archivos son importantes porque detallan el proceso de encomienda poco analizado de estas regiones. Los datos arqueológicos dan pauta de la naturaleza del lugar en la que se desarrollaron estas sociedades. El conjunto con sus problemas por las sublevaciones mayas, las crisis económicas, la escasez de maíz, por ser una sociedad híbrida de españoles y mayas, principalmente, con un eje temático importante, la religión cristiana, la colonización europea mediante sus instituciones, la iglesia, la encomienda, las autoridades virreinales, la destrucción de ciudades mayas, de sus pirámides para levantar templos franciscanos como Ixmul, región que posee una iglesia convento, una capilla española y una capilla indígena, con una compleja red hidráulica, lo que es una muestra del complejo conventual seráfico en el interior del territorio del Gran Mayab. El estudio de sociedades históricas se pudo realizar por medio de sus restos materiales. En la actualidad, la iglesia convento de Ixmul está destruida, al igual que la capilla indígena. Solo queda el uso de la capilla española dedicada al Cristo Negro. Y se ofrece en una misa los domingos a cargo de un sacerdote franciscano que viene desde Peto. El pueblo más cercano, la población de Ixmul, es de origen maya. Como un hecho significativo de sus antepasados y conservan aún sus expresiones culturales, tales como la lengua maya, por lo que en este capítulo entrelazaremos la historia con estudios de arqueología en la explicación de una sociedad colonial, de evangelizadores, conquistadores, encomenderos, mayas, que son los actores de un grupo histórico en la sociedad barroca colonial del Nuevo Mundo. Aquí citamos a Alfredo López Austin, Las razones del mito, la cosmovisión mesoamericana, México, Editorial Era, 2015, páginas 18-25. Enrique Vela, Arqueología, un libro editado en México por Conaculta, 2014, página 19. Y empezamos con otro subtema, Ixmul y su iglesia convento. Los conventos en el Nuevo Mundo realizaban los sacramentos, la Eucaristía y la confesión. Principalmente predicaban la palabra divina como un apoyo a la monarquía para extender el imperio hasta la frontera sureste de la Nueva España. Al mismo tiempo, fomentaban la paz con las poblaciones de origen maya y ampliaban la religión cristiana y afirmaban al Estado virreinal con una expansión territorial. Con ello se dio la defensa e implementación del catolicismo en el Nuevo Mundo. Ixmul se encuentra en un medio rural indígena, distante de las poblaciones principales como Campeche, Mérida y Valladolid. Durante los siglos XVI y XVII tuvo carencias como la pobreza de sus habitantes. Sin embargo, fue el lugar del que salieron los seráficos para ofrecer los sagrados ministerios de la fe católica a las iglesias de Zacalaca, Esquerol, Escabil, Sabán, Guaymax, Tijosuco, Lalcal y Tepic, lo que constituyó a Ixmul como iglesia y convento de frontera. Gran parte de la administración de los sacramentos se hizo para los indios. Con las reformas borbónicas hubo cambios y Tijosuco pasó a regir toda esa región e Ixmul pasó a un segundo plano, ya no administrativo, toda la zona fronteriza. La recaudación de los diezmos, principalmente la división del territorio y la tarea educativa, por lo que hubo un desorden administrativo y eso se reflejó en las encomiendas de la zona de Yucatán.
La iglesia aportó donativos a la corona para su guerra contra Inglaterra, incluyendo aportaciones de la Real Aduana, capitanes de milicia, dueños de ranchos y haciendas, entre otros, afectando a la península yucateca en 1798. Los franciscanos siguieron evangelizando a los mayas que seguían con sus prácticas paganas e idólatras. En esta parte se cita a David Carvajal López, los conventos de Orizaba, México, relaciones sociales, reforma eclesiástica y cambio político, 1764-1834, en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, coordinadores. Tu libro, Tradición y Reforma de la Iglesia Hispanoamericana, 1750-1840, UNAM, México, UNAM, la Universidad de Puebla, la UAP, año 2011, páginas 35 y 37. Y también el artículo de Irma Leticia Magallanes Castañeda, La política religiosa de Carlos III, los cambios y las continuidades en el obispado de la Nueva Vizcaya, 1795-1790, del mismo libro de Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, páginas 269-317. Continuamos con el texto. La corona española tuvo el poder sobre la Iglesia del Nuevo Mundo en el siglo XVIII. El ejemplo fue la expulsión de los jesuitas, que sucedió en 1769 en todo territorio español. Asimismo, la Iglesia fue un elemento auxiliar del Estado, como sucedió con el patronato regio, en la difusión del adoctrinamiento de los indígenas al catolicismo. Asimismo, la visita general a las iglesias del Nuevo Mundo en 1769 con el objetivo de, y citamos la obra de Elisa Luque Alcalde, en su texto Iglesia y Estado en América Latina en los criollos provinciales, siglo XVI al XIX, en la misma obra de Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, páginas 338-339. Cito: asegurar la extirpación de las doctrinas jesuíticas y del probabilismo y del tiranicidio, lograr la reinserción de los frailes en la vida en común, adecuar el número de conventos y el de religiosos a las rentas disponibles, acabar con la costumbre de que los frailes administraran los bienes puestos a disposición de las comunidades, reforzar la autoridad de los obispos y los párrocos sobre los religiosos y acabar con los partidos y facciones dentro de los claustros. Por supuesto, los visitadores de cada orden peninsular, y se ordenó a todas las autoridades civiles y eclesiásticas que rechazaron su actuación. Fin de la cita. Continúo con el texto. En la población de Izmul hay un complejo arquitectónico colonial, el cual consta en primer plano. En la portada se sitúa el primer cuerpo, 4 columnas, 2 en cada lado del arco, y medio punto no están adosadas, lo que recuerda el arte del neóstilo al final del siglo XVIII. Las columnas no adosadas están lisas en el cuerpo, sino que también, como una enredadera, una flor, tienen un capitel de forma cuadrada donde están querubines. Posteriormente, el dintel y el frontón están rematados por el símbolo de los franciscanos, una cruz. El segundo cuerpo no hay ninguna ornamentación, solo un ventanal. El remate es como un media naranja. La portada de la iglesia de Izmul en el primer cuerpo tiene 4 columnas que se pueden interpretarse como los 4 evangelistas o los 4 ángeles que custodian al mundo. El santo patrono de la presente iglesia es San Bernardino de Siena. Izmul significa lugar de los cerros, y en él se encontraba un asentamiento maya. La obra la inició Fray Juan Manuel Rosado en pleno siglo XVIII, pero no se concluyó la bóveda. Cuando uno ingresa a esta iglesia ve la planta de cruz. Luego en la parte superior del pórtico se observan maderos salientes, lo que significa que tuvo un coro de madera, hoy día destruido. Para subir al coro a mano izquierda hay una entrada pequeña con una escalera helicoidal de madera que está destruida en la actualidad.
En el pórtico hay una concha que significa la pureza de la iglesia. Al proseguir nuestro recorrido se observan en ambos extremos de los muros de la presente iglesia capillas. Unos pasos más adelante se observan en ambos extremos salidas del lado izquierdo con dirección hacia la capilla española. Hacia la derecha se observa una habitación sellada. Es importante esta estructura dado que en su interior hay una escalera que comunica al coro de la capilla española, que está del lado izquierdo. Además, en ella descansa el peso de la bóveda de la capilla española, en razón que no tiene contrafuertes la iglesia de Xmul. En el presbiterio hay un altar de piedra, está localizado del lado este, tiene un nicho. A mano derecha hay una habitación con puerta de madera cerrada, posiblemente fue el bautisterio. A mano izquierda hay otra puerta cerrada que posiblemente sea la sacristía. Aquí se está trabajando el libro de Marta Fernández, el retablo barroco, sus tipologías y su mensaje simbólico. En María Marcela Arce Sáenz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Loda, coordinadores, el libro Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales. Cultura Novohispana, México, ediciones León, Universidad de Puebla, año 2010, página 89. Sigo con el texto. El convento, llevando una brújula, está hacia el este, o a mano izquierda si sale uno de la iglesia. Este tiene la entrada conventual, arcos mistilíneos que recuerdan al arte mozárabe, columnas de cuerpo liso, base circular y un capitel de forma cuadrada sin ornamentación. La columna sostiene dos arcos mistilíneos continuos, no está adosado. Posiblemente en esta parte del techo fue de guano, ya que se observan en la parte superior de la pared huecos donde quizás hubo maderos para formar un techo de guano, posiblemente de dos aguas. Al entrar al convento se observan edificaciones o habitaciones destruidas de los muros y el techo. A mano izquierda están las ábsides de la iglesia y la capilla española. Del lado norte, a mano izquierda, hay una construcción de cuartos destruidos, posiblemente pasando edificaciones devastadas. Estaba el huerto. En el ábside de ambos templos religiosos hay puertas de madera cerrada, las cuales comunican a la iglesia con la capilla y viceversa. Prosiguiendo nuestro camino hacia el lado norte, observamos que uno de los edificios está derribado. En él hay una red hidráulica, un pozo profundo que carece hoy día de agua, y a los extremos una construcción donde posiblemente hubo una polea para extraer el agua con un cubo. A un costado del pozo se observa una pileta, quizás ahí iba a parar el agua. Dado que la red hidráulica atraviesa un muro y al otro extremo del mismo hay una pequeña pileta donde caía el agua. Lo anterior lo hace suponer que en este sitio los seráficos tomaban el vital líquido para refrescarse de las altas temperaturas del lugar y para lavarse las manos antes de ir al comedor, pues a un lado estaba la cocina, como en otros conventos de la época novohispana, aunque de ellos no existe nada en Xmul, solo piedras en esta parte del complejo conventual, pero las habitaciones están destruidas. En la iglesia o capilla española dedicada al Cristo Negro se ve una portada sencilla, sin columnas, sin pilastras, sin ornamentación, características del barroco sobrio. El primer cuerpo tiene 3 entradas con sus respectivas jambas que sostienen arcos de medio punto. En el segundo cuerpo hay 3 ventanales y de remate una media luna. Remata con una cruz con ornamentación de estrellas, lo que recuerda a otras construcciones de Quintana Roo, como la iglesia indígena de Zacalaca. Esta iglesia dedicada al Cristo Negro, en la portada en cada extremo tiene 2 torres. El campanario, el cual tiene arcos con líneas mistilíneas, como ya indiqué, que recuerda al arte mozárabe, con una especie de pequeña cúpula con forma de media naranja. Adornada alrededor con hojas, lo que recuerda el arte mozárabe. Voy a tomar un poco de agua. Me dio más tos. Los brazos.
En las cúpulas las encontramos también en las iglesias de Sabán y Esquirol. Al interior de esta pequeña iglesia, en la parte superior del pórtico, se ve una salida de maderos ya destruidos, lo que da a entender que ahí hubo un coro de madera. La nave rectangular con un piso nuevo reconstruido. El altar es de piedra pintado como si fuera un retablo, con 3 nichos en el primer cuerpo y otros 3 nichos en el segundo cuerpo y un nicho en el tercer cuerpo. Los colores predominantes son café claro, café oscuro, azul y verde. No sabemos cuándo fue pintado este retablo mural. En el nicho central del segundo cuerpo está la imagen del bulto de la Virgen de Guadalupe. En el primer cuerpo está centrado el Cristo Negro. La bóveda es tripartita con 3 arcos de herradura. A los extremos de esta iglesia o capilla española hay una capilla con bóveda de medio cañón de cada lado. En la parte norte o a mano izquierda, ya en la estructura del muro de este recinto religioso, se observa un pequeño contrafuerte, no tan pronunciado en el muro para sostener la pesada bóveda. Saliendo de esta pequeña iglesia, caminando al oeste, se observa una capilla de indios destruida. La brújula indica que todo el lado norte hay una entrada, a la cual los muros son muy sencillos. Su planta, que está en forma de L, tiene 2 entradas en cada extremo. Son portadas sencillas, sin columnas, sin pilastras. Un primer cuerpo con jambas que sostienen un arco de medio punto. El remate es una espadaña. El altar está destruido. Se observa en uno de sus muros la figura de 9 estrellas. En las paredes laterales de esta capilla se observa a cada lado 14 estrellas. Al contabilizar, dan 28 estrellas en total. El techo posiblemente fue de guano, dado que está destruido. Esta capilla de indios tiene conexión a través del atrio para las iglesias españolas. Posiblemente en ellas se celebraban las procesiones de la Semana Santa, viacruces o las procesiones de Navidad, donde iban los franciscanos con el santo patrono, San Bernardino de Siena, y detrás de ellos la población española e indígenas cantando plegarias a Dios. De la capilla de indios, su patrona fue la Virgen de la Candelaria. En Quintana Roo no hemos visto una capilla de indios con planta en forma de L. El presente complejo conventual data de 1602. Entre sus constructores estuvo el cantero Pascual Estrella. Posiblemente elaboró a San Pablo, la Virgen de la Candelaria, Adán y Eva, de la iglesia de Zacalaca de los españoles. Ixmul fue importante de los siglos XVI y XVII porque de este sitio salían los seráficos a las distintas poblaciones a ofrecer los sacramentos de la iglesia, a evangelizar a los mayas, a poblaciones cercanas como Tijosuco, Sabán, Esquirol, Zacalaca, entre otras, distantes como Chuchunjú, Poyuc y San Antonio Tuc. En los templos indígenas hubo expresiones artísticas y técnicas de construcción, huertos, flores, árboles en el proceso de la evangelización franciscana, como pastores quienes estaban interesados en la labor de la salvación de los feligreses indígenas. Dentro de la labor de los feligreses, después de la guerra de los hispanos contra los naturales, estuvo la cristianización con una finalidad humanitaria, de educación y evangelización, para entender su cultura, sus costumbres,
Los hispanos vieron al indígena como esclavos, mediante la encomienda, con la finalidad de retenerlos y herrarlos con hierro, mientras los frailes veían a la región indígena como el diablo con su idolatría, lo que significó un proceso histórico de la penetración del hombre blanco en territorio maya. Las órdenes religiosas que tuvieron al Nuevo Mundo compararon a los dioses de los naturales con el mal, Satanás, dado que las esculturas tienen formas de serpientes, sapos y otros animales. Eran considerados como energías malignas, considerados como ídolos demonios, al servicio de Luzbel. Asimismo, eran considerados por los evangelizadores en toda la Nueva España. En el momento de la llegada del hombre blanco al Nuevo Mundo, las culturas indígenas demostraron sus expresiones culturales. Tal fue el caso de la cultura maya, la cual chocó con la civilización occidental, la de los hispánicos. El mundo indígena llevó el peso de sus ancestros en toda la época colonial. Un ejemplo de ello fue la construcción de los libros del Chilam Balam. Para toda esta parte se trabajó con Yolanda Angulo Parra, imagen y palabra, prácticas discursivas y juegos del poder en la Nueva España. En María Marcela Arce Sáenz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente, coordinadores, el libro que mencionamos hace rato, Barroco y Cultura Novohispana, del año 2010, página 313-320. Jaime Morera, otro libro, Eternidad Novohispana, Los Novísimos en el Arte Virreinal, México, Seminario de Cultura Mexicana, 2010, página 100-102. José Ramón Favelo Corzo y José Antonio Pérez Diestra. En su trabajo, La Casa de las Mariposas, un ejemplo del mestizaje en imagen de la Nueva España, en este libro de Marcela Arce, Velázquez Delgado y Gerardo Lora, El Barroco y Cultura Novohispana, que ya mencioné anteriormente, página 396-398. Bien, continúo ahora citando ya el Chilam Balam. Cito: los libros del Chilam Balam se fueron formando décadas tras décadas, copias y copias de errores y adiciones a lo largo de toda la historia colonial. Su material procede de distintas épocas, su temática carece de sentido unitario y su composición no obedece de una estructura firme. Pudiera decirse simplemente que son un resguardo de la información más valiosa para el pueblo. Se alternan sus páginas los mitos de la creación maya con la influencia cristiana, las profecías, las correlaciones calendáricas, la cronología, la astrología, con frecuencia la procedente del viejo continente, algunos mapas, escritos médicos, ritos y el relato histórico que arranca a la conquista española. Reflejan en sus páginas el complejo pensamiento maya en la variada expresión de la existencia cotidiana. Los libros del Chilam Balam muestran precisamente la persistencia colonial de las concepciones sobre el tiempo. Fin de la cita. Y aquí se está trabajando un libro de Alfredo López Austin y Luis Millones, Los mitos y los tiempos, creencias y narraciones de Mesoamérica y los Andes, México, editorial Era, año 2015, página 49 y 51. Luego viene antecedentes de sublevaciones mayas como subtema. Nuestro objetivo de estudio en este apartado es demostrar el proceso histórico de las constantes sublevaciones indígenas en la frontera sur-oriental de Yucatán, ante la administración hispana que tenía instituciones como la Orden Franciscana, haciendas de los encomenderos y una economía de tributos a los mayas. Ante esta situación histórica se deben estudiar las fuentes primarias, analizar los libros de la época, buscar en los archivos la información que sustente ese problema entre los hispanos y los mayas. Tiempo siglo XVIII. El presente subtema está encaminado al análisis de la relación de poder entre la corona española y los encomenderos en la región sureste de Yucatán, que no ha sido estudiada por la historiografía mexicana. Asimismo, imperó poca población española, escasas haciendas y pocos encomenderos.
ante un número elevado de nobles mayas tributarios al régimen ibérico. Los criollos a mediados del siglo XVIII eran encomenderos, empleados de la administración virreinal, oficiales del ejército. Ante ellos, en esta parte geográfica, los nobles mayas conservaron sus tierras, conservan el poder de las comunidades mayas. Se tienen noticias del encomendero de Sabán, capitán de guerra Martín Montalvo, y de las creencias de Bacalar de Gervasio Vázquez. Estos encomenderos tuvieron que apoyarse en las acciones militares por defender sus haciendas en contra de los mayas sublevados o, en su caso, como el de Bacalar, ataques de los ingleses. La razón del Estado, en este caso el monárquico, tuvo su política de conservadurismo en sus estrategias políticas. Ejemplo de la dominación del barroco, la cual se refleja en los discursos del orden cultural, político y social, que está en los textos y sermones conservados de la época. Es el reflejo de una sociedad barroca, lo que significó el ejercicio del poder de la monarquía absolutista con el nexo de la virtud religiosa de la sociedad estamental, como la barroca novohispana con sus gremios y con ello tener equilibrio entre el poder eclesiástico y el poder del virreinato novohispano. En la península de Yucatán, los españoles se enfrentaron a los mayas, idólatras y la herejía inglesa. Los encomenderos españoles representaban a una minoría de la población. Los conquistadores españoles y su descendencia generacional fundaron ciudades al interior de la selva como Lalcás, Abá, Zacalaca, Tijosuco, Escavil, Esquerol, Guaymat, Tepic. Estas ciudades representaron la frontera española y más allá la selva. La última población de la República de Españoles fue Bacalar, que fue fundada desde 1543 a cargo de Melchor Pacheco. A ella solamente se podía llegar por vía marítima. Los encomenderos se tuvieron cerca de los franciscanos para enfrentar a sus enemigos a lo largo de los 3 siglos de la conquista española. Y lo mismo hicieron en el periodo de la Ilustración, cuando los hispanos enfrentaron las sublevaciones mayas. En esta parte se cita a Jorge Velázquez Delgado, Glorificación del Poder y Razón del Estado en la urdidumbre emblemática de la política barroca. Un texto que ya se mencionó de Jorge Velázquez Delgado, Gerardo de la Fuente Lora, Marcela Arce, Barroco y Cultura Novohispana, de la página 180 a la 189. Continúo con el texto. En el siglo XVI, el Papa Pablo III emitió una bula papal, dada el 18 de enero de 1544 para la conquista de nuevas almas a nivel mundial, para que todas las órdenes religiosas ampliaran su horizonte geográfico evangelizador, incluyendo la Nueva España, que incluyó las zonas de guerra. Durante la colonia se suscitaron diversas sublevaciones, como la de 1547. Los caudillos de Copul hicieron alianza con Caguash y los mayas derrotaron a los encomenderos de Valladolid a Chetumal. Otro levantamiento en 1624, encabezado por el may Akin Pol, en el poblado de Zacalum. En dicho lugar se llevó a cabo un asedio contra los españoles, donde mataron a los hispanos, entre ellos al franciscano Juan Enríquez y una tropa hispana al mando del capitán Francisco Minores. En el sur de Campeche, en 1688, también hubo rebeliones, una de ellas dirigida por Akin Cuyoc y el Batab Juan Yam, sacerdote de Tzutoc, quien deseó extender la guerra al sur de Chiapas y llegó a un acuerdo con la corona española, por lo que fue perdonado y a cambio los frailes tuvieron presencia en Tzutoc. Asimismo, las rebeliones de Canec en 1761 y la de Canuc en Chiapas en 1762, lo que es una muestra del incesante levantamiento de los mayas por enfrentar a los hispanos. En los hechos históricos de la sublevación de Sistil de 1761, se registra que los mayas mataron al comerciante Diego Pacheco, al capitán de Sotuta, Tiburcio Cosgaya, y con la tropa hispana que los seguía, provocando que los hispanos se armaran y llevaron una fuerza mayor a Sistil a cargo del capitán Cristóbal Calderón,
el gobernador José Crespo informó al rey español de la victoria, donde los prisioneros fueron llevados con vida a Mérida. En estas partes se cita a Pedro Bracamonte, su libro La Encarnación, las profecías de Canek, y la Biblioteca Nacional de México, ya documentos de archivo, fondo reservado, el ramo archivo franciscano, caja 19, expediente 389, fojas 1-2. De 1544, dada en Roma en enero, 18 de enero de 1544 en Roma. Y el documento es el traslado auténtico certificado de un breve de Pablo III en lengua latina y refrendada por Bartolomé Campani para la conquista espiritual de todos los reinos y regios remontísimos de Siam, Leasaya, Cochinchina, China, Nuevo México, entre otros. Por lo cual, aquí en esta ficha catalográfica se da una referencia en donde está ubicado este documento de la bula de Pablo III y como se expresa está en lengua latina para ampliar la información en este contexto ya de trabajo de archivo. Y hubo, ya regresando al texto, y hubo diversos castigos. A Canek lo mataron en martillo, le rompieron los huesos y posteriormente incineraron. Otros líderes mayas como Bec de Tijolop también fueron aniquilados. Bec fue ahorcado en la plaza, mientras que otros mayas soportaron azotes, mutilaciones y destierros. La política del Estado virreinal novohispana tuvo un control ideológico religioso como que usó la violencia como castigo en una praxis, con un código jurídico, con un ideal de salvar a la comunidad indígena, religiosa y política, por los alzamientos e idolatría de los mayas. Esa simbología de castigar a los líderes de los alzamientos fue promover el miedo y el castigo. En la península de Yucatán, los españoles se enfrentaron a los mayas idólatras, a la herejía inglesa. Los encomenderos españoles representaron una población de minoría con respecto a los mayas. Los españoles vivieron en constantes levantamientos contra los indígenas. Los conquistadores españoles y su descendencia generacional fundaron ciudades al interior de la selva, tales como La Alcázar, Calaca, Tijosuco, Xcabil, Esquerol, Guaymat, Sabán, Tepic, los cuales representaron la frontera española y más allá de la selva. Como mencioné, se tiene noticia del encomendero Sabán Martín Montalvo, de las cercanías de Bacalar, de Gervasio Vázquez, en el último tercio del siglo XVIII. De los encomenderos, Francisco Gamboa de Tepic, Jerónimo Irigoyen de Sabán, Mariano Quijano de los Reyes en Zacalaca, a principios del siglo XIX. Todos ellos en ese periodo de tiempo enfrentaron el problema de sublevaciones mayas. En esta parte geográfica de Yucatán, y la corona española los enfrentó estableciendo un fuerte entre estos poblados. Los encomenderos tuvieron que apoyar las acciones militares por defender sus haciendas en contra de los mayas sublevados, como fue el caso del levantamiento de Jacinto Canek en Sistil de 1761. En esta parte se sigue citando a Pedro Bracamonte, La Encarnación de la Profecía de Canek, página 66, la obra de Velázquez Delgado, Glorificación del Poder, que mencionamos anteriormente, página 195-196. Y ya en el texto, prosiguiendo con el levantamiento de Canek de 1761, se levantó contra los hispanos. Es importante estudiar la relación política militar de los encomenderos con la corona española, cuando hicieron frente a las sublevaciones mayas, específicamente en esta región del sureste de la península de Yucatán, esto antes de concluir el periodo colonial. La rebelión de 1761 fue debida a los tributos de las encomiendas. Los mayas pasaron por una crisis económica y política. Los españoles aumentaron sus haciendas introduciendo ganado, consumían los pastizales, lo que provocó que la tierra ya no se ocupara para la agricultura, sino en labores de pastoreo. En esta parte se sigue citando a Pedro Bracamonte, el mismo libro Las Profecías de Canek,
Y otro libro de Ana Isabel Martínez Ortega, Estructura y configuración socioeconómica de los cabildos de Yucatán en el siglo XVIII, editado en Sevilla por la Diputación Provincial de Sevilla de 1993, páginas 124 y 131. Luego empieza con otro subtema, economía y encomienda. La economía hispana en esta región del Nuevo Mundo tuvo como base la cosecha de maíz y frijol. En 1775 también se presentó el cultivo de algodón, caña, tabaco. Asimismo, los mayas recolectaron cera, miel, recolección de frutos, cacao, hojas de árbol de ramón, de corozo, de zapote y de mamey. Los mayas tuvieron un intercambio comercial solamente entre ellos mismos, con mantas, grana, cera, mientras en las haciendas tuvieron su producción mixta, constituida por la agricultura y la ganadera, pero el maíz en toda la península seguía siendo el consumo de toda la población de Yucatán. Los encomenderos tuvieron un intenso comercio con productos de sus propias encomiendas mediante el tributo indígena, como maíz, gallinas y mantas. Este sistema consistió en adelantar dinero o artículos diversos a los indios para que estos los devolvieran en género, como patíes, mantas, cera, grana o hilo durante el siglo XVIII. Ejemplos de esta práctica en el Cabildo de Mérida lo hizo el encomendero Pedro Agarrastegui en Xochén y Sonxepich. En los siglos XVII y XVIII también hubo acciones pecuarias. Un ejemplo de ello fue en Cabo Catoche, donde existió un rancho de peces, tortugas y carey. Asimismo, con el abasto de carne en toda la península yucatense, también con una producción de cebo, cuero, al igual que los tejidos de manta que realizaban las mujeres mayas. Carne salada y pescado fueron productos que fueron enviados a otras regiones fuera de Yucatán. En 1548, Montejo contribuyó con la economía local yucateca al introducir la caña de azúcar, con lo cual se obtiene la variedad de productos, entre ellos aguardiente. Dicho cultivo de la caña se extendió en toda la región del Gran Mayab. A la vez, en el mismo clima húmedo favoreció la producción de añil, grana y cacao. Los encomenderos al interior de sus haciendas, tiendas, vendían productos agrícolas y agua fuerte. El maíz fue el último alimento que apareció en todas las regiones de Mesoamérica y en América del Norte. Así lo constatan los hallazgos arqueológicos. Se menciona que fue una época muy temprana cuando los primeros agricultores buscaban semillas en otras regiones, durante la época prehispánica. Existe en la actualidad una diversidad de granos de maíz, por ejemplo el teosinte, el cual se distribuyó en diferentes regiones, lo que llevó a los mesoamericanos a sostener el cultivo de maíz en su dieta alimenticia. Ahora se cita el trabajo de Martínez que hemos mencionado arriba, estructura y configuración. También el trabajo de Bruce Baines, diversidad y distribución prehispánica del maíz mexicano, de la revista Arqueología Mexicana, número 25 de mayo-junio de 1997, página 16-23. Y luego introducimos en esta parte una variedad de granos de maíz que es diverso. Los mayas tienen el conocimiento de diversas variedades de maíz para la cosecha. Su autoconsumo para sobrevivir en este tipo de clima caluroso y aparte en un tipo de calor de selva cerrada que sería Yucatán y calor con bochornos, lo que sería la parte de Quintana Roo. Tenemos dos variedades de calor. Como veremos a continuación en la obra de Juan José Morales, La naturaleza y los mayas. Cito, otro maíz temprano en el Xemenjal o Ixupal, que significa maíz chico, alude en los tamaños de los granos. De él hay igualmente tres variantes de color: blanco, amarillo y negro o morado. Y aquí tenemos esta variedad Ejup. Entonces tenemos maíz negro y donde tengo el cursor un tipo de maíz café o morado.
Esta imagen se tomó del Museo de la Guerra de Castas de Tejosuco en la exposición temporal Muebles y Productos Agrícolas de Tejosuco, variedad de maíz color morado y negro, fotografía tomada por un servidor el 21 de abril del año 2016, que fue una exposición temporal que duró solamente un mes. Continuando con el texto, un tercer tipo de maíz que se acostumbra a sembrar en las milpas es el chutunya, que se traduce como tronco de zapote. Es de un ciclo intermedio y se desarrolla en un lapso de 3 a 3 medio meses. Bastante vulnerable a los ataques de los animales. Para protegerlo, mejor se acostumbra a sembrarlo cerca de la casa, cuando ello es posible, o bien intercalarlo con variedades más altas para ocultarlo de los pájaros. Este maíz, del cual hay variantes de color amarillo, blanco, rojo y morado, es resistente a la sequía, por lo que tal vez hubo de ese maíz en el periodo estudiado. De las variedades del ciclo largo, alto rendimiento y granos considerable tamaño, pero que requieren de un temporal normas de lluvias para poder contemplar su desarrollo, el que más se siembra en las milpas es el Xnukal o maíz grande. Presenta también variantes de color. La amarilla, llamada en maya cac anal, que madura en un periodo de 4,5 meses, es bastante resistente a la sequía, la cual soporta alargado su periodo de maduración. Los granos blancos o sacnal, que es la más popular, da mayores rendimientos, pero no soporta también el sol intenso. Si las lluvias son abundantes, puede cosecharse en los 3 meses y medio. Estas variedades, como decíamos, ya se conocían desde los tiempos prehispánicos. No se siembran al mismo tiempo, sino en diferentes épocas. El shemenjanal o maíz chico, por ejemplo, se siembra anticipadamente en abril, antes de las lluvias, y el grande en mayo o junio, cuando ya se ha iniciado. También se acostumbra a sembrarlo unas 3 semanas después de la siembra. El maíz tiene una variedad genética. Se relaciona estrechamente con los factores ecológicos asociados a la altura a que se cultiva, como la duración del periodo de crecimiento de las plantas, la temperatura y la humedad, con la base en los factores y la inclusión de los resultados de los estudios moleculares. Le ha propuesto una clasificación más apropiada, la cual facilita el lento proceso de delinear los procesos prehispánicos de cultivo y de diversificación del maíz. En las tierras bajas del área maya, que es el norte de Belice, se ha localizado el sitio Cuello restos de maíz con fecha según el carbono 14, aproximadamente de 920 a 770 a.C., lo que da una pauta de la domesticación del maíz que sucedió en diferentes áreas de Mesoamérica. Aquí se cita los trabajos de Juan José Morales, La naturaleza de los mayas, la página 30, a Emily McClough de Tapia, La domesticación del maíz en Arqueología Mexicana, número 25 de mayo-junio de 1997, página 34 a 39. Y tenemos otra imagen del maíz blanco, Sacnal, Museo de Guerra de Castas de Tijosuco, exposición temporal, muebles y productos agrícolas de Tijosuco, el llamado maíz Sacnal, fotografía de un servidor, tomada el 21 de abril del año 2016. Al proseguir con el texto, entre los mayas, el maíz, Paul Skellan identificó a la deidad del grano del maíz emergiendo de un glifocán y se muestran las esculturas del clásico. Un ejemplo de ello se ve en el tablero de la cruz foliada de Palenque o el Códice Borgia o en el Templo Rojo de Cacaxtla o en el Códice Madrid, en la pintura mural de Tancá y registros en el Chilam Balam, en el Popol Vuh, en la leyenda de los soles, lo que es una muestra que el maíz fue la dieta de los mayas y muy importante en la cultura religiosa de las mismas civilizaciones mesoamericanas. La cita es de la obra de Tomás Pérez Suárez, el artículo El Dios del Maíz en Mesoamérica, de la revista Arqueología Mexicana, número 25, mayo-junio de 1997, páginas 44 a 55.
El maíz fue el alimento para subsistir en las altas temperaturas en Yucatán. Para la población maya y los conquistadores, estos últimos introdujeron las cosechas de mazorcas en sus haciendas. También para el consumo de ganado bovino, como sucedió en Tepic con el encomendero Francisco Gamboa. A los hispánicos les resultó muy difícil la conquista en estas tierras yucatecas, como se observan líneas arriba. Hicieron frente al intenso calor y se reflejó al sur oriente de la misma región peninsular, como ejemplo Bacalar, que fue repoblado en 1727. Y en el último ovación español para esa época resultó Chichanjá, un pueblo de indios, sitio con una tasa elevada de idolatría. Al otro lado del río Hundo están los asentamientos ingleses dedicados al corte del palo de tinte, por lo que era de suma importancia repoblar Bacalar y tener una guarnición militar. El Estado español y el clero enfrentaron la idolatría de los mayas, así como la herejía de los ingleses, lo que el esfuerzo de la conquista espiritual y conquista en esta área geográfica de la frontera del sureste fue fundamental para evitar la penetración de la religión protestante, pero fue difícil de erradicar la idolatría, aunque sí, aún así hicieron su esfuerzo para lograr atraer a los indígenas a la fe del catolicismo y sin mucho éxito, porque los nativos siguieron practicando la nueva religión y sus antiguas creencias, por lo que se habla de un sincretismo de la época. Los mayos rebeldes a favor de Jacinto Canec en 1761 sacrificaron encomenderos de los pueblos de Jolay, Popola y Sacabanchen, Yobain, Chamalante, en donde sacrifican españoles, se enfrentaron a los religiosos para preservar su libertad. En esta parte se cita la tesis de Gabriela Vázquez Barque, Bacalar en el siglo XVII, colonización y resistencia, tesis de maestría de Cecias Mérida, Yucatán, 2012, página 92-93. A Victoria Riffel Bricker, The Indian Kick, The Historical Subtrap of Maya Myth, a Ritual de Austin, Universidad de Texas, de 1981, página 20. El Archivo General de la Nación, ramo Bienes Nacionales, volumen 5, expediente 35, hoja 2 verso y 6 recto. Y en la parte de las poblaciones donde fueron sacrificados españoles, la cita proviene de Pedro Bracamonte, la encarnación de la profecía de Canec en Sistil de Porrúa del 2004. Continuando con el texto, los españoles de la península de Yucatán era un grupo pequeño, aproximadamente 126 españoles para el año de 1794. Y sus descendientes, los criollos, se fueron quedando con sus propiedades territoriales. La mayoría de los hispanos se dedicaron al comercio, en cambio los criollos, aparte de dedicarse a la vida comercial, también fueron encomenderos, empleados de la burocracia virreinal, escribanos, médicos, hacendados, capitanes de guerra y al servicio de la iglesia habitaron las villas como Mérida, Campeche, Valladolid y Bacalar. El poblado de Tepic tuvo una larga tradición colonial, poco estudiada en la historiografía mexicana, y aún falta mucho por rescatar de su pasado novohispano. ¿Cómo son los análisis históricos de su encomienda y el pago de préstamos a la iglesia franciscana y la relación encomienda-hacienda? Un ejemplo de ello que el encomendero Francisco Gamboa pagaba un préstamo al cura de Tepic para el año de 1813, época novohispana todavía, y el desarrollo económico de su propia hacienda, cuyo principal cultivo fue el maíz, el cual sirvió para su alimentación de los mayas y del ganado. Aquí se sigue citando a Bracamonte, ya su obra Amos y Sirvientes, las haciendas de Yucatán, 1789, 1860, Mérida, por la Wadi, 1993, página 18. A mi amiga Laura Machuca Gallegos, ella es la doctora que viene de Sormona con beca CONACYT y es doctora titular del área de Nueva España en Ciencias Mérida. Su trabajo es el ocaso de la encomienda de Yucatán, 1770-1821. Estudios de Historia Novohispana, número 54, México,
Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, 2016, página 32. La Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, Caja 55, expediente 1150, un documento del 8 de febrero de 1698 en Yucatán, y es el informe del padre provincial y definitorio de la provincia de San José de Yucatán, acontecimientos por la apertura del camino a Guatemala, obra de los religiosos en los montes. En todo este apartado es indiscutible todo este tipo de relaciones que se está haciendo esto se llama heurística, la combinación de libros, artículos de libro, artículos recientes de arqueología mexicana, combinada con fuentes de archivo de algunos de 1698, como el Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México, como el Archivo General de la Nación, bienes nacionales, o el documento que está en latín sobre la bula de Pablo III, y ya se están citando obras en inglés de la Universidad de Austin, Texas. Esto se llama heurística. Y se introducen en este texto imágenes para darle al lector la diferencia del sacnal, que es el maíz blanco, con el maíz que puede durar en época de sequía, llamado ejú, que es el maíz negro, y en la parte inferior está el maíz morado. Entonces tenemos este tipo de imágenes y una amplitud de conocimiento para los futuros lectores que puedan leer este tipo de trabajos. Prosiguiendo con el texto, aunado a la economía, el pago tributario de cada pueblo, el cual era de 16 medios reales al año. Los encomenderos pagaban 4,5 reales de tributo a la corona y una fánega de maíz de diezmo a la iglesia, por lo que cuantitativamente existían 109 encomiendas a ciudadanos y el resto perteneció a la iglesia. Es decir, encomiendas de españoles descendientes de los conquistadores españoles, y el otro tipo de encomienda que pertenecía a la iglesia, en este caso sería encomienda de franciscanos. Lo que significa que hacer un estudio sobre la vida económica dedicada a la encomienda, pago de tributos en la región oriental de Yucatán es complicado por la falta de fuentes, pero también porque no hay fuentes suficientes datos por parte de la administración colonial para conocer cuántos indios tributaban y cómo fueron las encomiendas en esta parte del Nuevo Mundo, como se observa en el siguiente documento. Don Diego Ramón del Castillo, vecino de la Villa de Madrid, tenía en las provincias de Yucatán la encomienda del pueblo de Acancé, Tijiol, Puncás, Pocmush. Consta y se verifica haber muchos años a esta parte que carece de noticia y de fe de vida de don Diego. Aquí se cita al Archivo General del Estado de Quintana Roo, documentos que provienen en copias del Archivo General de Indias, caja 1, foja 16, que lleva por título Testimonio de autos de las mitades de la encomienda de los pueblos de Acancé, Jol, mitades de Punté, de la jurisdicción de Yucatán, y la de Pocmush, de Campeche, que el gobernador adjudica a doña Juana y doña Baltasar de la Cámara y Domínguez. Se despachó a Juncás y Pocmuc en 1745. Se sigue citando ahora otro archivo de los documentos que llegaron hace un par de años al Archivo General del Estado de Quintana Roo, provenientes del Archivo General de Indias de Sevilla. Se demuestra que el rey de España solicitó en 1731 al gobernador capitán general de Mérida, en la provincia de Yucatán, por parte de José Luis de Peralta y Castilla, marqués de Íscar, un informe sobre los poseedores de encomiendas y los impuestos de indios de tributos.
Aquí se sigue citando al Archivo General de del estado de Quintana Roo, testimonio de autos de fe de la encomienda de los pueblos de Acancé, título largo que ya les comenté, las hojas 1 y 6. Prosiguiendo con el texto, el sistema tributario de encomiendas fue un caos en la época colonial, al sentir del mundo maya hacia la población hispánica. Se demostró con el rechazo y sublevaciones a lo largo del periodo colonial, con la finalidad de expulsar a los españoles del territorio yucateco, lo que provocaría ya hacia el siglo XIX lo que conocemos como guerra de castas. Mientras esto sucedía, la nación mexica estaba ocupada en defenderse por las invasiones de otras naciones y descuidó la península de Yucatán. Como ustedes saben, a lo largo del siglo XIX, México tuvo guerras contra Estados Unidos en 1847, la guerra de los pasteles contra Francia en 1836, la guerra o la segunda invasión francesa, auspiciada por el clero religioso mexicano, y Juárez enfrentó con ahínco al mejor ejército del mundo, auspiciado por el sobrino de Napoleón Bonaparte. Son las guerras que enfrentó México y en su momento Benito Juárez, como en la guerra contra Francia, como Antonio Carlos de Santana en la guerra contra, bueno, él enfrentó dos guerras, la guerra de los pasteles y la guerra contra Estados Unidos, y de hecho en la guerra de los pasteles en Veracruz, enfrentando a las tropas francesas, perdió una pierna. Sí, por eso hay que leer pasajes sobre el México en el siglo XIX. Hay una biografía bastante interesante de Enrique Krause, que son biografías del poder. Hay una que se la dedica desde un punto de vista histórico, lo que significa que en este texto de Enrique Krause no tiene esa figura de historia de bronce por ser un general que obtuvo muchas derrotas y que en su periodo tuvo pues ni siquiera la pérdida del territorio mexicano, pero él se la achacan porque en su presidencia fue derrotado por las tropas norteamericanas y él ni siquiera firmó los acuerdos de paz para ceder la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos, pero se lo achacan a Santana, por lo cual es una lectura muy recomendable ver a Antonio López de Santana no como la figura de un traidor, sino como un personaje histórico que vivió una época y que, pues, un general que sufrió derrota, derrota y derrota. Y para terminar esta parte, Enrique Krause menciona, recuerdo ahorita ese texto, bueno, los hubieras no existen en la historia, pero si Antonio López de Santana, en el momento de enfrentar a los franceses, donde pierde la pierna en la guerra de los pasteles, hubiera fallecido, pues se le hubiera levantado un monumento, un general posiblemente recordado por los mexicanos que enfrentó a los franceses y dio su vida por la patria, pero perdió la pierna. Si Santana hubiera perdido la vida enfrentando a los norteamericanos en la famosa batalla al otro lado del río Bravo, que de hecho los derrotó. Bueno, una derrota muy importante para Santana antes de la guerra contra Estados Unidos. Derrotó a Samuel Houston,
pero fue capturado porque parte de su ejército se quedó dormido y no puso guías para cuidar el campamento mexicano, y se le considera posteriormente un triunfo, pero no dejó vigías. Regresan los norteamericanos. Bueno, se aprovecharon del cansancio y del sueño del ejército mexicano, y es capturado el general y presidente de México. Si él se hubiera sostenido y los norteamericanos lo hubieran fusilado, que no sucedió, pues hoy sería recordado como un héroe de guerra, pero sobrevivió. Entonces, la importancia de ese texto de Enrique Krause es de postura teórico en la historia, con el análisis de las fuentes, y también teórico en filosofía de la historia, introduciendo el azar en la historia, que eso no lo vimos en teoría de la historia, porque es un problema de filosofía de la historia. Pero sí es muy importante hacer este tipo de reflexiones para que ustedes tienen toda la vida para leer una gran cantidad de libros de temas históricos. Bien, proseguimos ya con la reflexión final. Ismul se representó un enclave importante en la evangelización seráfica de la península de Yucatán, pues fue un área constante de levantamientos mayas, cuya firme intención era expulsar de su territorio a los invasores españoles. En este lugar también representó un importante para la construcción histórica debido al complejo conventual, iglesia-convento, hoy día destruido por la guerra de castas. Se destruyó ese complejo, que se cree que en aquella época debió ser imponente para la evangelización entre los siglos XVI al XVIII. Los franciscanos salían de este lugar, siglo XVI y XVII, de Ixmul, para hacer caminatas largas, horas y días, para llegar a las iglesias de Tepixtla, Alcati, Josuco, Guaymas, Escabil, Esquerol, las dos iglesias de Zacalaca, la de Sabán, que es una región con un alto grado de idolatría debido a la construcción de muchas iglesias en esta región. El complejo arquitectónico para la historia del arte es interesante. No es usual que en la Nueva España hayan construido 3 templos en un convento. Solo se ha visto en Tzintzuntzan, en Michoacán. Para la península de Yucateca no hay otra similitud parecida a los 3 recintos religiosos. La pequeña iglesia o capilla dedicada al Cristo Negro es una capilla indígena con planta en forma de L. Es muy importante recalcar que las 4 columnas de la iglesia convento no están adosadas, por lo que tienen reminiscencias del arte neóstilo, es decir, el regreso a la columna a finales del siglo XVIII, en razón que es la época del dominio de la pilastra estípite en América y Europa en construcciones religiosas. Hasta el momento es la única iglesia con estas características en área rural, a diferencia de las de Valladolid, Mérida y Campeche y otras ciudades de la península de Yucatán con complejos religiosos del cristianismo. Cabe hacer la reflexión cuanto a cuánta influencia arquitectónica de Ixmul se percibe en esta región conocida como la Ruta de las Iglesias. El Cristo Negro hace que tengan parecido a la iglesia de indios de Zacalaca, la portada de Sabán, las torres de Ixmul. Se parecen a las líneas mistilíneas, las torres de la iglesia de Esquerol, la pintura retablo de la misma iglesia de Ixmul. En la alcala se localiza la pintura del retablo dedicada a San Miguel Arcángel. Este tipo de relaciones de comparación arquitectónica faltan aún por realizar. Da pauta a otro tipo de estudios y queda la investigación abierta a los estudios de arte de la colonia en Yucatán. Asimismo, el acercamiento que se hizo de esta región con las constantes sublevaciones mayas se demuestra el continuo asedio de los mayas por no aceptar otras ideologías, el cristianismo y la corona española, militarizando el lugar con patrullas, capitanes de guerra con guardia española en las diferentes poblaciones cercanas a Ixmul. En Ixmul se localizaron los fuertes, uno localizado cerca de Zacalaca y otro cerca a Nueva Málaga.
Se cree que fue construido tardíamente en 1821 para la transportación de tropas vía marítima a Helvols, tiempo en que se introdujeron las encomiendas en esta zona. Las fuentes de archivo mencionan nombres de encomenderos en Yucatán, quienes establecieron una relación de poder con las autoridades de la corona española. El mismo rey de España desconocía la estructura de la encomienda de Yucatán cuando solicitó informes de las regiones de Acancé, Tixcol, Pocmush y Puncás a mediados del siglo XVIII, lo cual fue muy importante por el pago de tributos del Quinto Real a la corona española. Como lo hacía el encomendero del pueblo de Chemal, se pagaban los impuestos correspondientes a las autoridades españolas en 1691. En este caso, la autoridad era la Real Hacienda, la cual lleva un control de las deudas de las encomiendas de la región de Campeche. En el Museo de Guerra de Casas de Tejuzuco, a inicios del 2016, en la exposición temporal Muebles y Productos Agrícolas de Tejuzuco, se colocaron diferentes variedades de maíz. Los mayes, antes que llegaran los españoles, conocían las variedades de granos para la cosecha y su alimentación para tener cuando llegaban las crisis agrícolas. Aquí se cita papeles que tiene la biblioteca Chilambalam, son fotocopias que provienen del Archivo General de la Nación, periodo colonial, tributos, años 1780-1781, son largos expedientes que se tienen sin foliar. Por lo cual se citan archivos locales para este tipo de trabajo. Dejo de compartir la pantalla, regreso nuevamente con ustedes y de nueva cuenta me voy a ir a acciones, escritorio, pantalla, una pantalla compartida, ya cargamos y ahora después de este tipo de reflexiones que sería la contextualización histórica para poder explicar este tipo de templos destruidos. Tenemos la portada de la iglesia de Xmul. Son más de 17 imágenes, un enorme atrio. Tenemos en la parte principal la portada, el pórtico, en el cual tenemos el zócalo, el basamento, el fuste prácticamente nos hace recordar que alrededor hay hojarascas y tenemos por decir, un tipo de cubo en el capital muy diferente, cuadrado, que no corresponde a los clásicos como el dórico, el corintio, y sería un tipo de capitel trifásico. Tenemos el dintel, la parte superior prácticamente que va a rematar en la parte superior del pórtico una especie de triángulo griego. Aquí tenemos la concha que en cuestión de iconografía representa la fe de Cristo, pero también la pureza y castidad de Cristo y posiblemente un ventanal para la filtración de la luz solar y el remate una media naranja y está destruida, no tiene bóveda. Atrio y portada de la iglesia del convento de Xmul, dedicada a San Bernardino de Siena, la fotografía de Pedro Hall. Aquí tenemos ya en la parte frontal y aquí se puede visualizar que la iglesia ha sido destruida, evidentemente
los sacerdotes o la gente del lugar se les ocurrió pintarla de blanco, por lo cual pues este tipo de situaciones pues pueden ser inconcebibles, dado que se ve de manera nítida ese color blanco de la pintura que no es original de la época colonial. Acercamiento de la portada de la iglesia de Xmul, fotografía de Héctor Arjona Yeladaki. Y bueno, aquí regresamos a esta parte, tenemos las 4 columnas que en cuestión teológica pueden representar a los 4 evangelistas o a los 4 arcángeles que nos hacen mención en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Pero en el momento en que nos vamos acercando hacia el pórtico, me doy cuenta de que no están adosadas y aquí se ve prácticamente que en lenguaje coloquial no están pegadas a la pared. En términos en historia del arte, no están adosadas. Por lo cual tenemos un tipo de una columna en el primer cuerpo, en donde la portada de la iglesia de San Bernardino de Siena se observa el arte neóstilo. El regreso de la columna es lo que significa el arte neóstilo. Y evidentemente tenemos aquí este tipo de reflexiones para sí, me están mandando un mensaje de la universidad. Así, porque se me ocurrió. De hecho, con la pandemia perdimos una gran cantidad de videos de historia del arte sobre las visitas que hicimos a museos, a zonas arqueológicas, que teníamos en una plataforma y se perdieron como más de 10 videos. Bueno, entonces un servidor en el terabyte que tengo en la Ciudad de México ha podido rescatar otros videos y, y empecé a subirlos en la plataforma YouTube y me están notificando que autoridades de la universidad que los están viendo y posteriormente les voy a mandar el link para que vean ustedes lo que se hacía de manera presencial con los grupos de historia del arte que estaban muy animados a ir a zonas arqueológicas o a eventos culturales que teníamos en los propios museos. Desde Cancún hasta Chetumal tuvimos una gran demostración de eventos con la Secretaría de Cultura. Entonces, mañana a primera hora se los mando o en la tarde antes de iniciar la clase para que vean qué hacíamos con los grupos de historia del arte y es promover la cultura a nuestros estudiantes de la Universidad de Quintana Roo. Bien, pero regresando a lo que yo les comentaba, por decir, esto es el neóstilo. El fuste es esta puerta que estoy señalando acá con el cursor del mouse. Y aquí están las hojas, este tipo de enredadera que está entrelazado. Si somos más atrevidos, aquí tenemos como 6, 2, 4, 5, que puede ser un fruto. Y yo me atrevería a decirle a ustedes que puede ser la vid. Y esto viene porque en la Catedral de Zacatecas, en la portada principal, es el arte barroco exuberante. Está toda, tiene mucho ornamento y se llaman columnas vitalicias, en razón de que este tipo de columnas salomónicas vitalicias, es el término adecuado que puede ser rebautizado esta columna, porque el lienzo o la rama se ve
indiscutiblemente que el fuste no es de manera cilíndrica, perdón, sino tiene ese corte de manera helicoidal, lo que a primera vista puede ser una columna salomónica, como les mostré en la parte de las columnas, y vitalicia porque está una enredadera, y al acercarle el zoom a la imagen tenemos 5 pequeñas frutos que nos recuerdan a la vid, y la vid en cuestión iconográfica es la sangre de Cristo, siguiendo a Rowe, ese libro en francés sobre iconografía que tiene la UNAM en 12 pesados tomos. Ahí viene la vid, es la sangre de Cristo, y se representa en el arte barroco como la uva, como la uva. Y ya si le queremos meter cuestión teológica, pensando en la Biblia o pensando en textos como la ciudad de Dios de San Agustín, en donde la sangre de Cristo en la Sagrada Misa representa hoy día, como en la época colonial para el mundo católico, recordar que el Cristo está vivo, que murió por los pecados de la sociedad en la cual él vivió, martirizado, y se recuerda la última cena en donde Jesús convivió con los 12 apóstoles, en donde da un pedazo de pan remojado con una copa de vino, diciendo las palabras tomad y bebed, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es recordar la última cena, y esto viene en los 4 evangelios de la Sagrada Biblia. Ahí ya estaríamos introduciendo la parte teológica para ampliar más el conocimiento sobre toda una estructura religiosa tiene una ideología. No son construcciones sin cuestión temática, ideológica, sino todo es una representación de cuestión, si lo quieren ver, de estética, con ese término de estético del arte barroco, que evidentemente los artistas de aquella época lo interpretaban para la fe de Cristo, en este caso en el Nuevo Mundo, y en una zona de guerra, dado que en la península de Yucatán no solamente tenemos la frontera costera, que es la marítima, sino también Ixmul, con las iglesias que he mencionado a lo largo de ese trabajo: Tijosuco, Escabil, Esquerol, las dos iglesias de Zacalaca, Sabán. Es la última frontera terrestre, dado que comienza la selva espesa, húmeda, no hay caminos carreteros, sino los indígenas mayas transitaban en los caminos interiores de la selva que solamente ellos conocían, y aún así los franciscanos hicieron fundaciones en lo que es Polyuc. En ese costado hay otro par de iglesias, y un poquito retirado las campillas de Cancanchep, que estarían siendo iglesias fundadas en República de Indios, y todavía están muy alejadas, como San Antonio Tuc, muy alejadas de Ixmul, es donde provienen los franciscanos, y la más distante, que se pierde en 1643 por el ataque del pirata Lorencillo, solamente se puede llegar vía marítima. Y después de la pérdida de la iglesia de Bacalar de 1643, se funda el convento de Chichanjá de 1681 aproximadamente, y Chichanjá está muy distante de Río Hondo, está muy distante de la costa. El camino para llegar a Chichanjá debió de ser
carretero, dado que para el siglo XVIII tenemos fuentes del Archivo General de la Nación, que hace pensar que entró un huracán, que se pierde la cosecha y, y el fuerte de Bacalar está pidiendo maíz porque empieza a enfrentar una crisis hambruna y la fuente más cercana de maíz es el poblado de Chichanjá, pero eso lo vamos a ver en otro de los libros que he sacado sobre Chichanjá, sobre arte colonial, por lo cual no hay que dejar las iglesias solas, sino hay que entender el contexto histórico para analizar la dimensión que hacen este tipo de iglesias que tienen gran realce histórico, porque la mayoría de ellas están abandonadas. Bueno, aquí tenemos el arte neóstilo, muy difícil de localizar en la península de Yucatán, y esta iglesia, por ese contexto de arte neóstilo, la hace única en toda la península de Yucatán. Por lo cual tenemos una planta de cruz, el altar de la iglesia de San Bernardino, que está al fondo, con dos jambas, un arco de medio punto, y posiblemente aquí estuvo una imagen de piedra de San Bernardino de Siena, porque la iglesia está dedicada a este santo franciscano de la Edad Media. Ahora tenemos otra fotografía, pero ahora hacia el pórtico, que sería la entrada o salida de este iglesia convento, por lo cual en la parte superior del pórtico y del ventanal, en el segundo cuerpo, tenemos esa concha que es la pureza y la castidad, no solamente de Cristo, sino del santo San Francisco, perdón, de San Bernardino de Siena, por lo cual la concha, cuando la vean al interior de las iglesias, no importa si es franciscana, dominica, jesuita, mercedaria, es la pureza y castidad. Y si hay una virgen, pues es de manera colateral la pureza y la castidad de la Santísima Virgen María. Y si tenemos a un Jesús, es la castidad y la pureza de Cristo. Así sucede si vamos a tener a un santo franciscano. En la parte superior aún se conservan maderos ya destruidos, y huecos en donde la hipótesis que aquí hubo maderos, se solidifica la hipótesis porque el único coro de madera es en la iglesia de San Francisco de Asís de Zacalaca. Cuando les pasen las imágenes se van a dar cuenta. Y en la parte de coral está el maestro dirigiendo a un coro de indígenas mayas que tocaban una guitarra de la época colonial, violines de la época colonial, instrumentos de viento como un sacabuche, flautas de madera, indiscutiblemente música relacionada a, hacia la fe de Dios, posiblemente cantos gregorianos, música cantada sin instrumentos musicales, aunque sí es muy difícil de hacer mención de que en la época, siendo zona de guerra, posiblemente no se llegó a tocar música de Bach para el siglo XVII, ya para el siglo XVIII música sacra de Beethoven o de Mozart no hay en los archivos que he consultado para estas latitudes que nos hagan noción de este tipo de situaciones, sino en otras latitudes. Obviamente, cuando hablo de la Catedral de la Ciudad de México o de la Catedral de Puebla o la de Morelia, ahí ya hay coros, no solamente para la interpretación de cantos gregorianos, sino instrumentos musicales en donde hay un gran, por decir, estructuras enormes de piedra,
pero los coros impresionantes de las catedrales de México, Puebla y Morelia no están en la parte superior, sino en la parte central de la nave de la iglesia. Ahí están los músicos con sus instrumentos musicales, violín, flautas de madera. No se puede mencionar una orquesta así como la conocemos hoy en día. Se sería un laico, pero también en los archivos nos demuestran que un sacerdote puede ser el director de esa pequeña orquesta, para la cadencia y las pausas musicales de las notas en este instinto musicales. Y esos libros pesados de música que vemos en la Catedral de Puebla y de la Ciudad de México constituyen de que la música, en este caso instrumental, la componía el director de, de esta pequeña orquesta musical religiosa, y evidentemente hay casos en México como en Puebla de nombres importantes como Estela, que proviene de los ducados italianos y fue contratado por la corona española para ser prácticamente el director y componer música sacra. Ya si queremos pensar así en Bach, en Beethoven, en Haydn, este tipo de música de los grandes autores, las fuentes nos van a remitir al siglo XIX, los primeros años del siglo XIX. Hay libros que nos hablan sobre estos pasajes históricos que voy a dar a conocer en un futuro, porque evidentemente falta mucho por la cultura del barroco. Sí, porque hablar de Haydn o de Bach es cultura del barroco, ya cultura de la ilustración. Sería Beethoven y Mozart, pero evidentemente son grandes cerebros para construir música sacra. Y sí se tiene noción de que en las iglesias de México se tocaba música de Bach, de Haydn, de Mozart. Y lo que sí no hemos podido, no, sí, ya se encontraron documentos que se tocó en México a Vivaldi, en la Catedral de Puebla y en la Catedral de la Ciudad de México. Ya existen documentos que poseen no el Archivo General de México, sino en este caso los archivos de la Catedral de la Ciudad de México, el archivo de la Catedral de Puebla, y esto da una pauta y una riqueza cultural que se puede ampliar en otras latitudes, no solamente Puebla y en México, en la Ciudad de México, pero falta documentación. Y el problema para el caso de la península de Yucatán, que en la guerra de castas, pues sí, es un odio hacia los españoles, pero así como se le critican a Fray Diego de Landa la quema de códices mayas en 1561, que mucha gente protesta hoy en día porque está el conocimiento y la sabiduría de los mayas, pero nadie protesta cuando se menciona que en la guerra de castas los mayas incendiaron iglesias y que quemaron pues toda la documentación que había al interior de los templos. No solamente fe de bautizos, fe de matrimonios, de casa, los libros estaban divididos, españoles, mestizos, esclavos, indígenas, todo eso se perdió al ser incendiado, sino también documentación sobre música, sobre ornamentos, documentación sobre el proceso de construcción de las capillas, las iglesias. Ahí se notifica quién fue el maestro constructor,
si había un coro en las iglesias de la Ciudad de México, Puebla, Morelia, Querétaro, inclusive Oaxaca, se tiene nociones no solamente del nombre del laico o del sacerdote que fue el arquitecto, sino también la persona que fue el director de música, y indiscutiblemente se le hacen caso en donde hay órganos de la época colonial, muchos de ellos son traídos de Alemania, y evidentemente se empieza a rastrear en los archivos si se interpretó a Bach de manera paralela como lo hacían las iglesias en Europa como en la Nueva España, pero ya mencioné que es un dato interesante porque Bach no es católico, es protestante, es luterano, ideología luterana, es antitrinitario, pero nos dejó para la posteridad música sacra, obvio, tocada para las iglesias luteranas, pero evidentemente su belleza de tonalidad de sus notas musicales es de una manera elegante, estética, que también la Iglesia Católica adopta esta música para que sea interpretada, obviamente, en Europa, este tipo de música instrumental, por lo cual hace falta estudios sobre los coros en toda la península de Yucatán. Y ya les di ideas, y aquí tenemos eso, el pórtico del convento de Dixmude, que esto es de estilo mozárabe, por lo cual tenemos pilastra, capitel dórico con su dintel. Aquí tenemos una columna no adosada, de forma cuadrada el capitel que nos hace recordar el capitel dórico, el dintel, para que en esta estructura de estas dos columnas continuas caigan sobre el peso, ahora sí por gravedad, todo su peso sobre esta columna, y no es ni arco de herradura ni el arco de medio punto, sino es un arco mistelíneo que nos hace recordar al arte mozárabe. Es decir, influencia árabe en este tipo de arquitectura. Aquí tenemos la jamba, el dintel y otro tipo de arco, que sería el pórtico para la entrada al convento, sería la portería del convento. Aquí ya tenemos las habitaciones destruidas del convento. Obviamente en la guerra de castas los mayas Krusov, como fueron bautizados en su momento por la historiografía estadounidense, tanto es el odio hacia los españoles que queman iglesias, destruyen los techos o las bóvedas, destruyen paredes, y el convento fue abandonado por la guerra de castas, pero fue un importante convento por la inmensidad de la arquitectura religiosa que pude observar. Aquí estaríamos red hidráulica, un pozo, y a los lados dos pilastras que sirvieron en la época con una polea y una cubeta. Obvio, no hay cubetas metálicas porque no hay revolución industrial. Las cubetas son de cuero, principalmente de vacas, ganado bovino, para extraer el vital líquido. El problema de aquí, al ingresar, pues evidentemente ya tenemos la experiencia de caminar en lugares con selva, como fue Chichanjá, Tancá, selva muy abundante, otro tipo de selva y de vegetación cuando estuvimos en Leona Vicario, selva húmeda al sur de Quintana Roo, Tancá y Chichanjá. Selva con mucha enredadera y calurosa en Leona Vicario, por lo cual sabemos que debemos de caminar con mucho cuidado cuando vemos lugares abandonados y hierba, porque se pueden esconder animales ponzoñosos. Entonces, generalmente hacemos un camino, como se dice de manera coloquial, fila india,
y adelante de nosotros va una persona que puede ir con un machete para espantar a la víbora, una persona tomando fotografías, un servidor haciendo anotaciones y detrás de mí otra persona para los mapas y al fondo otra persona con otra cámara fotográfica apagada cuando deje de funcionar la primera persona que lleva la cámara fotográfica. El problema de aquí que hay que caminar con mucho cuidado porque no hay ninguna señalización de que aquí hay un pozo bastante profundo, aquí en medio de estas pilastras que yo indiqué al guía que caminara con mucho cuidado, porque me hizo recordar, por decir, en la huerta del convento de Pozotlán, hay pasto, una red hidráulica en el piso, y, y, y no hay ninguna señalización de que hay un pozo bastante profundo. Ahí si alguien está jugando sin el cuidado, pues se puede caer y hasta matar. Entonces yo me di cuenta y me acordé del convento de Tepozotlán, de acercarnos a este lugar con mucho cuidado, y en medio de estas dos pilastras pues hay un pozo bastante profundo que no nos acercamos, la tierra puede estar suelta, entonces tomamos este tipo de imágenes y nos retiramos del lugar, no hay ninguna señalización. Una persona que no tenga la experiencia de caminar en la selva y pueda ir jugando, puede provocar un accidente y se pueden caer aquí. De hecho, en Chichanjá también tuvimos la oportunidad de ver un pozo. Nos acercamos con una soga y uno de sus compañeros tomó una foto, estaba oscura con el flash y salieron murciélagos. Entonces, sí, son tipo de experiencias que se pueden mencionar a los grupos de historia del arte para que en su momento, si ustedes van por su propia voluntad, uno, es imposible porque hay un elevado de infectados de COVID, inclusive hasta en la universidad. Ustedes ya deben de saber de que hay contagios en humanidades, que ya nos enviaron el comunicado de que pues, lamentablemente los profesores que están atendiendo a los grupos, en nuestro caso de humanidades, ya se presentaron casos de COVID, que leí el comunicado hace un par de horas, que sí me sorprendió. Entonces las autoridades van a determinar pues qué hacer en esas aulas, qué hacer con esos alumnos lamentablemente infectados de COVID y qué hacer con los profesores porque estuvieron conviviendo en las aulas. Entonces tengo entendido que es muy incómodo viajar a Yucatán y yo no lo haría, viajar así a tomar fotografías. Ya mencioné de que ahorita es tiempo de ver todas las fotografías que tengo para preparar para futuras clases de historia del arte, ver los videos que se perdieron en la plataforma YouTube, si no se pueden rescatar, subir otros videos relacionados con historia del arte para que vean qué hacemos cuando trabajamos con los grupos de historia del arte en zonas arqueológicas, 2 o 3 minutos, pero da una pauta para que se imaginen lo que no les tocó a ustedes porque son de la generación del COVID y del post-COVID, y que hay que seguirse cuidando, por lo cual ya mencioné, no es conveniente ir ahorita a museos y a ninguna zona arqueológica. Aquí tenemos la red hidráulica, una pileta cercana al pozo donde los franciscanos almacenaban agua para su vida cotidiana. Le tuve que explicar a mis estudiantes, al equipo de trabajo que me acompañó. Hoy en día todos ellos, todos los que me han acompañado ya son licenciados, por lo cual estoy muy satisfecho en la selección que hice de acompañamiento para trabajar con los grupos de historia del arte.
Y, y les expliqué porque así encontramos una pileta en Chichanjá, al interior de la selva, este enorme hueco prácticamente que sobresale. Este agujero que ven aquí va a la red hidráulica. Esta pileta estaba llena y por aquí salía el agua a nivel de piso. Olvídense de las leyes de gravedad de Newton, aquí no funciona, sino es el término latinizado es gravitas del libro de la física de Aristóteles, para explicar cómo el agua, por su naturaleza, baja de una parte alta hacia una parte baja a través de un canal, y ese canal posteriormente va ya sobre a ras de suelo de manera de gravitas, así lo menciona Aristóteles en su libro de la física. Va recorriendo para alimentar a través de diversos canales una variedad de alimentos de autoconsumo que tienen los franciscanos para sus propios alimentos, y posiblemente de aquí tomaban agua para lavarse las manos e ingerirla. Los sacerdotes no se bañan. Así que me digan ustedes, oiga, profesor, nos ha explicado conventos en donde se bañaban los franciscanos. Sí, no hay ningún cuarto, sino lo que hacían los franciscanos era subirse a la parte superior del convento o de la iglesia, semidesnudos, por decir, el dorso lo tenían desnudo y en la cintura tenían el hábito franciscano, y para la época eran baños de sol. Bueno, se calentaban, sudor, se tapaban. Evidentemente no hay perfumes así como los hay de manera elegante en Liverpool, bonitos, no, eso no existe para la época. Dentríficos, oiga, se cepillaban los dientes, no existen pasta de dientes ni cepillo de dientes para la época. Oiga, si no se ponían perfumitos, entonces algún desodorante ahí en el cuerpo, eso no existe en la época. Entonces, el olor debió de haber sido bastante incómodo, pero ellos se fueron acostumbrando, no hay desodorantes. Los jabones son de sebo, pero los franciscanos sabemos por la estructura de los conventos y por los documentos de la época colonial, se dice baños de sol. Y los baños de sol, desde que se subían en la parte superior del convento y de la iglesia, andaban semidesnudos a mediodía para que el sol calentara sus cuerpos, venía el sudor y ya se bajaban y se cubrían con su cuerpo para proseguir su vida cotidiana al interior del convento. Por lo cual este tipo de agua que se almacenaba en esta enorme pileta no era para baños, era para la agricultura, para lavarse las manos, para irse a comer sus sagrados alimentos, o posiblemente por las altas temperaturas con una jícara tomaban el agua almacenada en ese lugar y la bebían, por lo cual es un enorme pozo y debió de haber tenido una gran cantidad de agua, principalmente para la agricultura. Pero ya con las imágenes se pueden dar una idea de un convento enorme. Aquí tenemos atrio y portada de la iglesia del Cristo Negro, del complejo religioso de Xmul. Por decir, hacia la izquierda está la iglesia, convento, y aquí tenemos lo que sería una pequeña iglesia con una media luna. Aquí están estos huecos que se ven, tienen formas de estrellas, que si las contabilizamos hay 3 del lado izquierdo, 3 del lado derecho, van 6. Y si las contamos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 estrellas, una media luna. El remate es la cruz. Aquí se ve la imagen de la Candelaria. No se tiene nombre,
no hay en ningún lado dice el nombre de la Candelaria, pero ¿cómo la identifiqué en el momento de estar presentes? Porque la Virgen de la Candelaria, como hoy en día se puede representar en bulto o en un relieve, en este caso un relieve, una Virgen pequeña, solamente es por el Concilio de Trento solamente se pueden ver en las figuras católicas la paz, es decir, el rostro, las manos, a mano izquierda lleva una vela, que sería una candela, nombre candela para la época, y del lado derecho cargando al niño Jesús. Cuando vean una imagen así, es la Virgen de la Candelaria. O hay en otros lados en donde no carga al niño Jesús, sino a mano izquierda llevan una calenda, es decir, una vela larga. Es la iconografía que responde a la Virgen de la Candelaria, que se celebra cada 2 de marzo. Y ya tenemos aquí 3 entradas. La entrada principal, que sería el pórtico. Por decir, tenemos el zócalo, el basamento, las jambas, el capitel que nos recuerda al arte dórico, el dintel, eh, arco de media naranja, que sería el cuerpo. En la parte superior tenemos 3 ventanales que el sol, al ocultarse hacia occidente, el haz luminoso se filtra por estos ventanales para iluminar. Y posteriormente por aquí leímos una pequeña nota del Instituto de Antropología, que todos estos huecos que vemos aquí fue en la guerra de castas por el intenso tiroteo por parte de los mayas Krusov a los refugiados que estaban al interior de esta pequeña capilla, que serían evidentemente encomenderos con sus familias, uno que otro esclavo negro apegado a la fe de Jesús, mayas conversos, lo que significa mayas evangelizados al catolicismo, y no hay ningún documento que nos diga cuál fue la suerte, pero por otros documentos sabemos perfectamente bien, como el caso de Tijosuco, que fue destruida por un cañonazo en la parte frontal. Mataron a los españoles, abuelos, hombres, mujeres embarazadas, niñas, niños, eh, 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 esclavos negros, fueron pasados por cuchilla, mayas conversos, y los pocos que se salvaron, que pudieron haber sido mayas, que posiblemente se hincaron, lloraron que respetaran sus vidas, fueron compasivos con ellos, los amarraban con una soga en el cuello y los hacían caminar hasta Chan Santa Cruz para, para barrer la construcción de lo que hoy sería el Palacio Municipal, la iglesia de 1859, que sería la iglesia principal católica de Felipe Carrillo Puerto, que sería barroco tardío, así sería el término barroco tardío. Para eso ocuparon a los mayas esclavos que se salvaron de ser asesinados en las diferentes regiones en donde se suscitó el levantamiento conocido como la Guerra de Castas. Eso pudo haber pasado. Aquí ya tenemos la pintura altar, por decir, todo esto que ven aquí es pintura, por lo cual en la Guerra de Castas se perdió el altar original, principalmente elaborados de cedro, y lo único que queda en la parte frontal, eh, la imagen del Cristo Negro y posteriormente imágenes de la Santísima Virgen María, de la Asunción y la Virgen de Guadalupe. Es lo que tenemos hacia la izquierda, y nichos que hoy día están abandonados. El coro destruido de la iglesia del Cristo Negro, porque aquí se ven prácticamente estos maderos incrustados y nos recuerda el coro de madera que todavía sobrevive de la iglesia de Zacalaca. Se observan pilastras, estos serían las pilastras,
pilastras con el dintel, y esas estructuras son macizos para soportar la pared externa e interna de las iglesias. Y vean que aquí todavía va estos huecos, los maderos del posible coro. Aquí sería la entrada o las salidas hacia el coro, y de esta parte que estoy con el cursor sería la entrada principal hacia el coro de manera helicoidal, y la escalera de madera. Ya para concluir, la capilla de indios en formato en L, abandonada, destruida, posiblemente techo de 2 aguas de guano. Aquí sería el pórtico. Hay una gran cantidad de maleza que hay que caminar con mucho cuidado por las alimañas ponzoñosas que hay en sitios abandonados. Aquí tenemos la espaldaña en donde iba una campana, y aquí prácticamente, así como esta iglesia, sería para los españoles, esta sería abandonada para los indios, que nos hace recordar Zacalaca. Vean ustedes la gran cantidad de maleza y la estructura en él, que por lo cual nos hace recordar aquí planta en forma de L, vista del pórtico, queda del lado de los atrios de la iglesia del Cristo Negro y de la iglesia de San Bernardino de Siena, por lo cual aquí nos llevó todo un día al tomar una gran cantidad de imágenes que sirvieron para la publicación de este libro. Otra, bueno, perspectiva de la planta en forma de la capilla de indios de Ixmul. Entonces, uno camina por este lado, tenemos una entrada, damos vuelta a la derecha, tenemos otra entrada. Todo esto nos hace pensar que es una estructura bastante extraña ver una planta en forma de L, que no es unusual en historia del arte. Y aquí tenemos una gran cantidad de estrellas. Todo esto son estrellas para tener una relación de cosmovisión para la construcción de este tipo de iglesias. Bien, entonces dejo de compartir pantalla, regreso con ustedes. Sé que son las 10 de la noche con 2 minutos. Tengo a 4 personas ahorita de manera virtual. Entonces, un servidor propone la entrega de trabajos finales el martes de la siguiente semana para que me dé tiempo de leerlos, y a su compañero Axel hacerle el examen oral sería el miércoles. ¿Alguna duda o un comentario sobre esta propuesta de entrega de trabajos finales y el examen oral para el joven Axel? Por mi parte, no, Profe, profesor. ¿puedes explicar? Ay, perdón. Bien, entonces veo que no hay ningún inconveniente. Entonces, la Profe, clase, pues en mi caso, a mí me parece bien que sea el día miércoles. sí, sí, ya para que el jueves sea la última sesión, la entrega de calificaciones, y de ser lo posible en esa misma noche, después de concluir la clase. Por experiencia sé que no hay mucho profesor en el internet a las 10 de la noche. Está libre, está limpio, subo las calificaciones y se va a registrar esa misma noche en sus portales, donde están sus Buenas noches, profe. calificaciones. No alcancé a Sí. escuchar lo último que dijo. Se me fue tanto la señal. ¿Qué va a Sí, pasar el miércoles? sí, el miércoles, por decirles, el examen para Axel, la entrega de trabajos finales el martes para que me dé tiempo de leerlos, y, ya el jueves es la última clase. Se da de manera verbal y virtual las calificaciones. Terminando la clase me conecto al sistema SAE para subir las calificaciones, y esa misma noche lo que yo diga de manera verbal en plataforma Teams son las calificaciones que deben de estar en el SAE, en el sistema académico de la universidad, ya en las actas, para que se refleje la calificación.
Entonces, la clase ha sido grabada para que los alumnos que no estuvieron presentes en esta sesión vean el acuerdo que se ha tenido con ustedes y ya de una manera muy diplomática, ustedes se pueden acercar a sus compañeros que ha sido el acuerdo para la entrega de trabajo final y el examen presencial virtual con el joven H. De mi parte es todo, que tengan una buena noche, nos vemos mañana. Y dejo de grabar. Muy buena noche, profe. Mañana. Buena noche, ya para irnos a descansar. Buena noche. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Mañana. Buena noche a todos. Hasta mañana.